¿Sabías que la Biblia menciona aspectos relevantes sobre los animales que habitan en nuestros hogares, incluyendo a los perros? Aunque muchos ven a los canes como simples compañeros fieles, las Escrituras nos revelan que todo lo creado responde a un propósito espiritual más profundo. En Proverbios 12:10 encontramos estas palabras: el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los impíos es cruel. Este versículo nos recuerda que nuestra actitud hacia los animales refleja nuestro vínculo con Dios y su misericordia. Hoy vamos a descubrir lo que la palabra dice sobre el destino de quienes tienen perros en casa y cuál es la enseñanza oculta detrás de esa convivencia. ¿Estás preparado para entender lo que el Señor ha revelado sobre estos guardianes que vigilan nuestros pasos y corazones? ¿Alguna vez te has preguntado si algo tan común como convivir con un perro podría tener implicaciones espirituales más profundas? A menudo dejamos pasar por alto elementos que parecen cotidianos, sin comprender que en la mirada de Dios nada es casualidad. Las Escrituras afirman que todo lo creado responde a un diseño divino. Y eso también incluye a los animales que comparten nuestra intimidad y nuestro entorno diario. En Génesis 1:25 se declara que Dios hizo a los animales según su especie, y vio Dios que era bueno. Esta verdad no solo celebra la belleza de su creación, sino que nos muestra que cada ser tiene una intención detrás de su existencia. Puede que los perros, con su lealtad silenciosa y su cercanía constante, estén cumpliendo un rol más profundo del que imaginamos. A lo largo de la historia sagrada, los animales han formado parte activa del propósito celestial. Desde el arca de Noé, donde cada especie fue preservada bajo la orden directa de Dios, hasta las enseñanzas del mismo Jesús, que usaba ejemplos de la naturaleza para revelar verdades del reino, vemos continuamente cómo estas criaturas forman parte de su plan. En el libro de Job, en medio del sufrimiento, Dios le pregunta: ¿quién dio sabiduría al ibis o inteligencia al gallo? Job 38:36. Una pregunta que nos obliga a reconocer una verdad inmensa: si hasta los animales poseen sabiduría dada por Dios, ¿qué estamos ignorando nosotros? Y ahora quiero preguntarte a ti, desde lo más sincero: ¿convives con un perro? ¿Sientes que su presencia ha traído algo que no puedes explicar con palabras? Déjalo en los comentarios. Escríbelo como un acto de reflexión. Cuéntanos si alguna vez sentiste que tu perro fue más que un animal, que fue un consuelo, una señal, una protección, porque puede que hoy descubras que Dios también se ha estado manifestando a través de él. Cada ser vivo ha sido creado con una función específica, con una sabiduría interior que no viene del azar, sino directamente del Creador. Cuando observamos a los perros, no podemos ignorar las características únicas que los definen. A diferencia de otros animales domésticos, los perros tienen una sensibilidad que impacta, una capacidad de lealtad incondicional, una forma de detectar lo invisible que a veces no comprendemos del todo. Algunos podrían decir que solo responden a su instinto, pero cuando observamos el diseño perfecto de Dios en la naturaleza, entendemos que nada es simple. Todo en ellos responde a un plan. Su manera de protegernos sin pedir nada, su habilidad para anticipar peligros, su forma de sentir emociones humanas sin hablar, nos recuerda que Dios equipa a cada criatura con herramientas que reflejan su sabiduría sobrenatural. En Mateo 10:29 Jesús dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. ¿Te das cuenta? Si hasta el vuelo de un gorrión está bajo la mirada de Dios, ¿cómo no lo estará la vida de ese perro que duerme a los pies de tu cama? A lo largo de la historia, los perros han sido vistos como guardianes visibles y espirituales. Y aunque no aparezcan de forma directa en cada relato bíblico, su presencia era real en los territorios donde se desarrollaron los hechos sagrados. Las Escrituras mencionan su existencia en parábolas, en metáforas e incluso en advertencias. Pero más allá de lo literal, su valor en las familias de la antigüedad era indiscutible. Protegían, vigilaban, guiaban. Y esa función los convertía en más que simples animales. Los convertía en parte de un diseño divino. Algunos pensarán que estos son solo detalles anecdóticos, pero cuando miramos la creación con los ojos del Espíritu, comprendemos que no hay ni un solo elemento sin propósito.
El Salmo 104:24 lo dice con claridad. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y esa sabiduría se refleja también en quienes caminan junto a nosotros sobre cuatro patas. No lo ignores, no lo tomes a la ligera. Y ahora dime tú, ¿has sentido alguna vez que tu perro percibe cosas que tú no puedes ver? ¿Te ha protegido en momentos donde nadie más parecía notar el peligro? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Tal vez tu historia, tu experiencia, tu testimonio sea la respuesta que otro necesita leer hoy. Porque sí, Dios también habla a través de ellos. Incluso los comportamientos más curiosos y cotidianos de los perros pueden revelarnos grandes verdades espirituales si somos lo suficientemente sensibles como para observar con el alma. Muchas personas que conviven con perros coinciden en algo difícil de explicar. Estos animales parecen tener un sexto sentido, una capacidad inusual para detectar el peligro antes de que ocurra, o incluso para consolar a quienes están pasando por una temporada difícil. Hay testimonios conmovedores de perros que no se apartan de alguien enfermo, que se sientan en silencio junto a quienes están deprimidos, que ofrecen compañía sin exigir nada a cambio, como si fueran usados por Dios para cumplir una tarea silenciosa, pero profundamente espiritual. No olvidemos que en la Biblia, Dios ha utilizado a los animales más de una vez como instrumentos de advertencia, consuelo o milagro. En Números 22:28, vemos cómo Dios abrió la boca de un asna para alertar a Balaam de un peligro espiritual inminente. Este relato nos muestra con claridad que Dios puede hablar a través de cualquier criatura que Él decida usar. Y aunque hoy no escuchamos perros que hablen en voz audible, eso no significa que no estén cumpliendo un rol divinamente asignado en nuestras vidas. La presencia de un perro en casa puede ser una fuente de calma en tiempos de tormenta, una señal silenciosa de que no estamos tan solos como creemos. Hay estudios modernos que confirman lo que ya intuíamos en el alma. Convivir con perros puede reducir el estrés, equilibrar las emociones y traer un tipo de paz que no se compra con dinero. Esto no es casualidad, es evidencia del cuidado de un Dios que piensa no solo en nuestra salvación eterna, sino también en nuestra salud emocional diaria. En Proverbios 3:24 está escrito: cuando te acuestes no tendrás miedo, cuando descanses tu sueño será placentero. Esa es la paz que muchos han experimentado gracias a la compañía de un perro fiel, cuya sola presencia al pie de la cama ha traído descanso a corazones atribulados. No podemos ignorar el impacto emocional, espiritual y hasta físico que tienen estos animales. Porque cuando una criatura, sin palabras, es capaz de traer consuelo, protección y ternura, tal vez no sea solo un animal, tal vez sea un recurso divino, tal vez sea un instrumento que Dios está usando para recordarte algo que has olvidado, que no estás solo. Y ahora quiero que seas tú quien hable. ¿Has sentido alguna vez que tu perro fue más que una mascota? ¿Que estuvo ahí justo cuando más lo necesitabas? ¿Que Dios lo usó para consolarte en tu noche más oscura? Cuéntamelo en los comentarios. Escríbelo con el corazón, porque tu testimonio puede ser la confirmación que otra alma necesite leer hoy. Y porque cuando compartimos nuestras pequeñas señales, le recordamos al mundo que Dios sigue actuando. Si nos detenemos a pensar en el propósito espiritual que tienen los animales en nuestras vidas, no podemos pasar por alto que la presencia de un perro en casa puede ser parte de una bendición concreta que Dios ha entregado a tu familia. En Génesis 2:18 leemos: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aunque este versículo se refiere específicamente a la creación de Eva, también podemos aplicar este principio a la revelación de que Dios, en su infinita sabiduría, ha dispuesto diferentes formas de compañía para cuidar nuestra alma. No todo apoyo viene en forma humana. A veces, Dios envía consuelo envuelto en patas, ladridos suaves y ojos llenos de lealtad. Si tienes un perro en casa, no lo tomes como un simple hecho cotidiano. Puede que Dios lo haya puesto ahí para hablarte sobre el amor fiel, sobre el cuidado silencioso, sobre esa paz que solo Él sabe transmitir a través de lo inesperado.
Cada vez que veas a tu perro vigilando con paciencia, descansando cerca tuyo o simplemente acompañándote en silencio, recuerda que no todo en la vida es ruido y urgencia. Dios también nos llama al reposo. En Mateo 11:28 Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa tranquilidad que tanto anhelamos muchas veces llega en forma de pequeños gestos, como la cabeza de tu perro sobre tu regazo justo cuando más lo necesitas. Porque sí, Dios habla y a veces usa lo más simple para decirnos lo más profundo. Los perros, con su entrega sin condiciones, con su manera de estar sin juzgar, con su capacidad de leer nuestras emociones sin palabras, pueden ser herramientas divinas enviadas para recordarte algo esencial: que su amor cubre cada área de tu vida, incluso las más ocultas, incluso las más heridas. Desde el día en que decidiste abrirle la puerta de tu hogar, puede que ese perro haya sido parte de un plan más grande. No una casualidad, un diseño, un mensaje, una forma de llevarte hacia una vida más compasiva, más balanceada, más conectada con el amor que fluye de Dios hacia todas las criaturas. La próxima vez que mires a tu perro, no lo veas solo como un compañero. Míralo como un reflejo silencioso del cuidado de Dios, como una invitación viva a recordar que incluso en los detalles más pequeños, su mano sigue ahí, guiándote, protegiéndote, abrazándote sin que te des cuenta. Y te invito a algo sencillo, pero poderoso. Déjame un comentario contándome: ¿cómo ha impactado tu perro tu vida espiritual o emocional? ¿Ha sido para ti una ayuda en momentos difíciles? ¿Sientes que Dios lo usó para hablarte sin palabras? Escríbelo, porque tu experiencia puede ser el recordatorio de fe que otro necesita leer hoy. Porque cuando compartimos cómo Dios actúa en lo cotidiano, su gloria se multiplica. No se trata únicamente de cariño o apego emocional, es mucho más que eso. Es una expresión viva del amor que Dios nos llama a practicar en cada rincón de nuestra existencia. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, define el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas virtudes no deben limitarse a nuestras relaciones con las personas, sino también reflejarse en la manera en que nos relacionamos con cada criatura que Dios ha puesto bajo nuestro resguardo. En Génesis 2:15 se nos muestra que cuando el Señor colocó al hombre en el Edén, le confirió una tarea sagrada. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa labor no era meramente agrícola, también implicaba custodiar a todo ser viviente que allí habitaba. Desde los inicios, el ser humano fue llamado a ejercer una autoridad que no esclaviza, sino que protege, que no domina por egoísmo, sino que cuida con ternura. Cuando abrimos la puerta de nuestro hogar a un perro, estamos recibiendo una responsabilidad que no es solo física o emocional, es profundamente espiritual. No basta con dar comida o un lugar donde dormir. Se trata de encarnar el carácter compasivo de Dios en nuestra forma de cuidar, en la paciencia que mostramos, en la constancia con la que protegemos. La vida de ese perro, su seguridad, su paz, dependen de nosotros. Y esa dependencia es una enseñanza viva, una lección práctica sobre amar de verdad, velar por aquellos que no pueden hablar, que no pueden defenderse, pero que sienten, que sufren, que esperan. En el libro de Éxodo, Dios fue tan detallado en su compasión que estableció leyes para asegurar el bienestar de los animales. En Éxodo 23:12 leemos: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, para que descansen tu buey y tu asno, y para que repose el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Lo ves? El corazón de Dios no excluye a nadie. Su cuidado es total. Su compasión no se limita al alma humana, se extiende a toda la creación. Él se interesa en lo grande y lo pequeño, en tu descanso y en el descanso de tu perro. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo estás cuidando de ese ser que Dios puso a tu lado? ¿Te has detenido a pensar que su presencia es parte de tu llamado a reflejar el amor de Dios? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Sientes que tu perro ha despertado en ti una sensibilidad espiritual distinta?
que su compañía te ha enseñado a ser más paciente, más compasivo, más humano. Escríbelo, porque cuando compartes lo que Dios está haciendo, otros también despiertan. Este cuidado no es un simple acto de bondad ni una decisión opcional. Es parte de una obediencia genuina que nace del respeto profundo por el diseño divino. Esta verdad se reafirma en Deuteronomio 22, 6 a 7, donde Dios instruye que si alguien encuentra un nido de pájaros con sus crías, no debe tomar a la madre junto con los polluelos. Aunque esta ordenanza parezca pequeña o insignificante, en realidad es un reflejo de un principio espiritual inmenso. El Creador nos llama a vivir con compasión, incluso en los actos más cotidianos, incluso con las criaturas más pequeñas. Cuando cuidamos con ternura de un perro, estamos honrando este principio eterno, reconociendo que toda vida, incluso la que no habla nuestro idioma, tiene un valor incalculable ante los ojos del Señor. Jesús mismo lo enseñó con una claridad desarmante. En Mateo 12:11, al ser cuestionado por los fariseos por sanar en día de reposo, respondió: ¿quién de vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no la saca? Con esta simple pregunta, reveló que el amor verdadero no se encierra en legalismos ni en reglas frías. El amor se demuestra en la acción, en la respuesta concreta frente a la necesidad, en la defensa de los vulnerables. Y eso también incluye a los animales. Cuidar de un perro no es solo un gesto de afecto personal o una elección de estilo de vida. Es una oportunidad santa de reflejar la compasión que Dios espera de cada uno de sus hijos. Cuando alimentas a tu perro, lo proteges del frío o le das un rincón seguro para descansar, estás practicando una forma de amor que nace directamente del corazón del Padre. El Salmo 145, 9 lo declara con firmeza: el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Y esa bondad no se manifiesta solo en los templos o en la oración, también se activa cuando decides cuidar con responsabilidad a un ser que depende de ti. Cuando acoges, cuando proteges, cuando actúas con ternura, estás participando en una expresión tangible del amor de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, lo dijo sin rodeos: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera Juan 3:18. El verdadero amor no es discurso, es práctica. Y quienes dedican tiempo, recursos, ternura y esfuerzo para velar por la vida de sus perros, están viviendo esa enseñanza bíblica de una forma poderosa. También el libro de Proverbios nos advierte con sabiduría: quien actúa con crueldad hacia los animales está mostrando un corazón endurecido, desconectado de la compasión divina. Porque el modo en que tratamos a los más vulnerables, sean humanos o animales, revela mucho más de nuestro espíritu de lo que imaginamos. Y ahora quiero hacerte una pregunta que nace desde lo más profundo de este mensaje. ¿Cómo estás cuidando de ese perro que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad? ¿Sientes que, al hacerlo, estás aprendiendo algo más sobre el amor, la paciencia o la fidelidad? Cuéntamelo en los comentarios. Escríbelo con sinceridad, porque tu historia, tu aprendizaje, tu experiencia puede ser la palabra exacta que otro necesita leer hoy para entender que hasta el amor por un perro puede ser terreno sagrado. Proverbios 12:10 establece un contraste poderoso entre el justo y el impío, revelando que la compasión no es solo una virtud admirable, sino el reflejo inequívoco de un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor divino. En Eclesiastés 3:19 a 21, el sabio Salomón medita sobre la fragilidad de la existencia, reconociendo que tanto los seres humanos como los animales dependemos del mismo aliento de Dios para vivir. Esta verdad nos invita a mirar con nuevos ojos la vida que nos rodea, a comprender que respetar a cada criatura es una forma de honrar al Creador que les dio forma. La vida de un perro puede parecer simple, incluso insignificante, para quien no ha despertado espiritualmente, pero las Escrituras nos enseñan que no existe nada pequeño dentro del plan perfecto de Dios. Cada criatura fue pensada, diseñada y colocada en la creación con un propósito preciso. Y cada acto de ternura que brindamos a uno de estos animales es una muestra silenciosa pero poderosa de obediencia a la voluntad divina.
Cuando decidimos abrirle la puerta de nuestro hogar a un perro y comprometernos a cuidarlo con constancia y amor, estamos asumiendo una responsabilidad espiritual, la de ejercer una mayordomía que honra el diseño original del Padre. Porque no se trata solo de darle alimento o techo, se trata de reconocer que cuidar lo que Dios creó es parte esencial de caminar en su justicia. Amar, proteger, respetar la vida, no son solo valores éticos o emocionales, son principios celestiales que reflejan el corazón mismo de Dios. Por eso, el cuidado hacia los animales va mucho más allá de una elección personal o una preferencia doméstica. Es una señal visible de lo que ocurre en lo invisible. Es la evidencia de una transformación interior provocada por el Espíritu de Dios. Cuando un creyente comprende que su trato hacia los animales es parte de su testimonio espiritual, entonces empieza a ver cada gesto de bondad como una forma de adoración, como un acto que honra al Creador en lo pequeño. Porque en cada caricia, en cada comida ofrecida, en cada espacio limpio preparado con amor, hay una declaración silenciosa que dice: Señor, estoy cuidando lo que tú creaste. ¿Y tú, cómo has experimentado ese llamado? ¿Sientes que cuidar de tu perro ha cambiado algo en tu corazón? ¿Has sentido que Dios te ha enseñado amor, paciencia o fidelidad a través de él? Cuéntamelo en los comentarios. Escríbelo con el alma, porque tu historia puede ser la luz que inspire a otros a mirar a sus mascotas con una nueva conciencia espiritual. Porque cuando entendemos que hasta un perro puede ser parte del plan de Dios, todo empieza a tener más sentido. La presencia de un perro en casa puede parecer algo simple, rutinario, casi invisible en la velocidad de la vida diaria, pero en realidad es una invitación divina a ejercitar la compasión y el amor que Dios espera que mostremos hacia toda su creación. Cada acto de cuidado, cada gesto de atención hacia ese ser que no puede hablar pero sí sentir, se convierte en una manifestación silenciosa del corazón de un Dios que ama sin medida, que no ignora los detalles y que cuida incluso lo que otros pasan por alto. Desde los tiempos más antiguos, el espiritual ha sido clave para entender cómo Dios se comunica con nosotros. A lo largo de toda la Biblia, Él utilizó elementos comunes, escenas del día a día, imágenes que parecían ordinarias, pero que escondían verdades profundas sobre su carácter y su plan eterno. Y los animales han sido parte esencial de ese lenguaje divino. Sus comportamientos, sus reacciones, su manera de estar presentes, fueron utilizados por Dios para enseñarnos lecciones que de otro modo no entenderíamos. Al observar el comportamiento de los perros, es imposible no notar ciertas cualidades que se alinean perfectamente con principios espirituales que las Escrituras no dejan de enfatizar. La vigilancia, la prudencia, la fidelidad, el cuidado del entorno. Proverbios 4:23. Nos lo dice con claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no es solo poética, es una instrucción vital. Nos invita a mantenernos alertas ante todo lo que quiera infiltrarse en nuestra mente y espíritu, porque nuestras emociones, decisiones y actitudes se ven profundamente afectadas por lo que permitimos que entre en nuestro interior. La forma en que un perro reacciona ante su entorno ilustra esta verdad de forma asombrosa. Aún mientras descansa, está atento. Percibe lo que los demás no ven. Detecta movimientos, cambios de energía, presencias que escapan al ojo humano. Esa capacidad constante de estar alerta, de proteger, de advertir, es una metáfora viva de lo que el creyente debe desarrollar. Una sensibilidad espiritual despierta que le permita discernir los ataques que no siempre llegan con estruendo, sino con sutileza. Jesús mismo habló de la necesidad de velar en el espíritu. En Mateo 26:41 dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa advertencia sigue vigente, porque el peligro no siempre se anuncia. A veces llega disfrazado, silencioso, camuflado en lo cotidiano. Y si no estamos espiritualmente despiertos, puede alcanzarnos. Así como un perro nota lo que otros ignoran, nosotros debemos cultivar un discernimiento profundo que nos permita mantenernos en el camino del Señor. 1 Pedro 5:8 lo advierte con firmeza:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia, de estar atentos, de no bajar la guardia, de cuidar nuestra alma como un perro cuida su territorio, con amor, con lealtad, con vigilancia. Y ahora quiero invitarte a algo especial. Quiero que escribas en los comentarios una situación en la que tu perro haya actuado de forma inesperada, como si hubiera sentido algo espiritual. ¿Alguna vez te ha protegido? ¿Te ha alertado de algo que tú no podías ver? Cuéntalo, porque tal vez sin saberlo estabas viendo una señal de Dios, y tu historia podría ser el despertar espiritual de alguien más que lo necesita. Esta descripción nos revela una verdad que muchos pasan por alto. El enemigo rara vez ataca de forma frontal, más bien observa, espera, estudia, y cuando percibe un descuido espiritual, entra. Por eso, la vigilancia no es una opción en la vida del cristiano, es una herramienta indispensable, una necesidad urgente. Al observar cómo un perro recorre su entorno, inspecciona cada rincón, permanece atento incluso cuando parece estar relajado, entendemos con más claridad por qué debemos examinar constantemente nuestro corazón. Porque así como Él protege su hogar sin que se lo pidamos, nosotros debemos cuidar nuestra relación con Dios con esa misma fidelidad y alerta. El discernimiento también es una cualidad clave en estos animales. Y curiosamente, tiene un paralelo directo en las enseñanzas bíblicas. Hebreos 5:14 lo afirma con contundencia. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta capacidad de distinguir entre lo correcto y lo dañino no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de un entrenamiento espiritual continuo, de una vida en comunión con Dios, de una mente y un espíritu moldeados por la palabra. Así como el perro distingue entre lo que representa una amenaza y lo que es parte de su entorno, el creyente que permanece firme en la oración y el estudio bíblico logra detectar con claridad las influencias espirituales que buscan alejarlo del propósito. En Mateo 10:16, Jesús instruyó a sus discípulos con una advertencia que aún hoy es vital. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta declaración no es decorativa, es estratégica. Nos revela que vivir la fe no es solo caminar con pureza, sino también con inteligencia. El creyente debe ser tierno de corazón, pero firme de discernimiento, ingenuo en intención, pero astuto en acción. Y en muchos sentidos, esa combinación está presente en la conducta del perro. Prudente, leal, protector, cuidadoso, se mueve con intención, evalúa antes de actuar, reconoce el peligro antes que nadie, evita trampas antes de que otros las vean. Esa misma actitud es la que Dios espera de nosotros, que estemos listos, con los sentidos espirituales despiertos, que seamos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso y que no caigamos en las trampas que el enemigo disfraza de oportunidades, emociones o caminos fáciles. Y ahora quiero preguntarte con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que tu perro percibió un peligro que tú no podías ver? ¿Has experimentado momentos donde su comportamiento parecía advertirte de algo invisible? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el espejo que otros necesitan para empezar a vigilar su vida con más discernimiento. A veces, lo espiritual se revela a través de lo natural, y solo quien está atento lo capta. Los perros, con su estado de alerta constante y esa percepción tan afinada que parece anticiparse al peligro, nos enseñan algo crucial. El creyente no debe caminar por la vida desprevenido ni confiar ciegamente en su fuerza humana. Al contrario, hemos sido llamados a depender del Espíritu Santo, esa voz silenciosa pero firme que nos guía, nos incomoda cuando algo no está bien, nos advierte de lo que los ojos no pueden ver. Isaías 30:21 lo dice con una claridad conmovedora. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Esa dirección espiritual es más real de lo que muchos creen, y a veces
Llega cuando estamos dispuestos a escuchar o incluso cuando notamos algo en el comportamiento de un perro que parece estar diciéndonos algo más. El simbolismo de su instinto de protección también puede relacionarse con el refugio que necesitamos en tiempos inciertos. En el Salmo 91 se nos recuerda con poder: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen de protección total, de abrigo divino, es una de las promesas más reconfortantes que un creyente puede abrazar. Así como un perro busca refugio cerca de su dueño cuando percibe una tormenta o una amenaza, el alma que se esconde en la presencia de Dios no lo hace por debilidad, sino por sabiduría. Porque el esconderse no siempre es huir. A veces es una declaración de fe. Es decirle a Dios: tú eres mi escudo, mi refugio, mi fortaleza. En los momentos más duros, Jesús mismo se apartó en lo secreto para orar, para encontrar guía, para recibir consuelo. Y si el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Pero aún hay más. El comportamiento de los perros también nos muestra otra enseñanza práctica: su tendencia a cuidar su espacio, a mantener el entorno ordenado, a detectar lo que no encaja. Esa conducta, que puede parecer simple, guarda un paralelismo profundo con una verdad espiritual que no podemos ignorar. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza no es solo externa, no es solo dejar malos hábitos, es revisar cada rincón del alma, los pensamientos escondidos, las actitudes silenciosas, las emociones que sabemos que están desviadas. Es mantener el templo interior ordenado, despejado, habitable para la presencia del Espíritu. Así como el perro permanece atento a cualquier intruso, cualquier cambio en su entorno, nosotros debemos estar atentos a las pequeñas grietas espirituales por donde el enemigo intenta infiltrarse. Porque sí, él no siempre entra con estruendo. A veces se desliza, se cuela en los rincones que hemos dejado descuidados, en nuestras dudas no confrontadas, en nuestros temores ocultos, en esa falta de perdón que creemos que ya no importa. Y ahí, en ese descuido, si no estamos alertas, si no cuidamos nuestro espacio espiritual, puede sembrar confusión, temor o desvío. Y por eso hoy quiero que tú también participes. Déjame un comentario y cuéntame: ¿alguna vez has sentido que Dios usó a tu perro para advertirte, protegerte o consolarte justo cuando más lo necesitabas? ¿Has notado comportamientos suyos que parecían tener un sentido más profundo? Escríbelo abajo. Tal vez tu testimonio sea la chispa que alguien necesita para despertar y empezar a cuidar más su espacio interior. Y entender que Dios también habla a través de lo que otros llaman instinto. El simbolismo del perro, en última instancia, nos recuerda que Dios obra a través de los detalles más sutiles y aparentemente cotidianos para revelarnos verdades espirituales que transforman el alma. Su lealtad inquebrantable, su instinto de protección, su vigilancia constante y su sensibilidad para percibir lo invisible son una representación viva de la actitud que cada creyente está llamado a cultivar a lo largo de su caminar espiritual. La presencia de un perro en casa puede convertirse en una invitación silenciosa a estar más atentos a la voz de Dios, a buscar su dirección con humildad y a vivir con una vigilancia interior que refleje no solo obediencia, sino el carácter mismo de Cristo. La palabra nos enseña que todo lo creado lleva impreso el sello del amor y la sabiduría de Dios. En Romanos 1:20 leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta revelación nos recuerda que cada criatura que forma parte de nuestro entorno no está ahí por azar, sino por diseño. Cuando nos detenemos a observar con el corazón abierto, descubrimos que Dios sigue hablándonos a través de todo lo que nos rodea. Nos llama a una vida de discernimiento, de vigilancia activa y de una confianza firme en su protección sobrenatural. Entre los mayores tesoros que Dios quiere depositar en quienes le buscan sinceramente está la paz. Una paz que no se basa en la estabilidad exterior, sino que brota desde adentro como resultado de habitar bajo su sombra.
A lo largo de las Escrituras, una y otra vez, encontramos que el deseo de Dios es que sus hijos vivan libres del miedo que paraliza y de las tormentas internas que roban el aliento. En Juan 14:27, Jesús nos dejó una promesa eterna: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no se encuentra en lo superficial, ni en lo temporal. Es una herencia que nace de la comunión con Él. Y en ese proceso de búsqueda, Dios usa herramientas inesperadas para instruirnos. A veces nos habla en la oración, a veces en el silencio, otras a través del acto simple de observar a un perro descansar a nuestros pies, como si su serenidad fuese un susurro divino que dice: confía, yo estoy contigo. Y ahora quiero invitarte a algo especial. Si alguna vez experimentaste paz inexplicable mientras estabas junto a tu perro, en medio del caos, del cansancio, de la ansiedad, cuéntamelo en los comentarios. ¿Sentiste que en su quietud Dios también te hablaba? Escríbelo, porque a veces el consuelo llega sin palabras, y tu testimonio puede ser la paz que alguien más está buscando hoy. Sin embargo, en muchas ocasiones esa paz divina no se manifiesta con estruendos sobrenaturales ni con respuestas inmediatas, sino de maneras más sencillas, más suaves, como la presencia silenciosa de un perro que, sin necesidad de palabras, transmite una tranquilidad inexplicable justo en los momentos de mayor inquietud. Los perros, con su lealtad serena y su capacidad de estar simplemente ahí, sin exigir nada, se convierten muchas veces en instrumentos de consuelo que Dios utiliza para recordarnos que no estamos solos y que su deseo eterno es que vivamos en armonía, en equilibrio, en paz interior. El temperamento tranquilo que muchos perros desarrollan con los años tiene un impacto real en los hogares que habitan. A diferencia de otros animales que exteriorizan sus emociones con agitación o ansiedad, los perros suelen desarrollar una capacidad admirable para encontrar reposo incluso en medio del bullicio. Su caminar pausado, su costumbre de recostarse en los momentos de mayor tensión, su manera de observar con calma mientras todo parece ir deprisa, todo eso refleja una actitud de descanso que nos confronta con el ritmo acelerado del mundo moderno. Su manera de estar presentes, de no correr detrás de la ansiedad, de buscar la cercanía sin imposición, nos recuerda que el descanso real no se alcanza con la ausencia de problemas, sino cuando aprendemos a confiar. Porque la paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de en quién decidimos apoyarnos por dentro. El profeta Isaías lo expresó con una claridad reconfortante en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo revela una promesa, sino una condición. La paz no es automática. Es fruto de una mente anclada en Dios, de un corazón que se rehúsa a soltarse de su mano, incluso cuando todo tiembla. Y si observamos cómo un perro puede quedarse inmóvil, sereno, incluso cuando el entorno es un caos, podemos ver ahí, en esa quietud, una imagen silenciosa de lo que significa confiar profundamente. Esa conexión entre calma interior y fe viva se refuerza en el Salmo 46:10, donde Dios mismo nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado no es solo una orden a detenernos físicamente, es una invitación a silenciar el alma, a dejar de intentar resolverlo todo en nuestras fuerzas, a reconocer que hay batallas que solo se ganan cuando descansamos en Él. Los perros, con su capacidad de estar en paz aun cuando no comprenden el contexto, nos enseñan que la serenidad no viene de entenderlo todo, sino de confiar en quien nos cuida. Nos recuerdan la importancia de detener el ruido interno, de elegir el silencio sobre el afán, de buscar la presencia de Dios como refugio diario, porque la paz que Él da no es frágil, ni intermitente, ni ilusoria. Filipenses 4:7 la describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz, que no necesita lógica ni explicación, se convierte en un escudo protector que nos cubre cuando la vida se vuelve incierta, cuando las preocupaciones golpean, cuando la fe tambalea.
Es entonces, justo ahí, cuando la presencia de Dios se manifiesta incluso a través de un compañero fiel que no habla, pero transmite. Y si alguna vez sentiste que tu perro te transmitió paz justo cuando más lo necesitabas, cuando nadie más entendía, cuando tu alma estaba inquieta, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué aprendiste de esa quietud? Escríbelo, porque tu testimonio podría ser el susurro de Dios para alguien que hoy está buscando descanso y no sabe por dónde empezar. Así como un perro, guiado por su instinto, busca el rincón más seguro del hogar cuando percibe peligro, el creyente que ha aprendido a confiar en Dios desarrolla esa misma sensibilidad espiritual que lo lleva a refugiarse no en lo visible, sino en la presencia divina, encontrando ahí una calma que el mundo no puede imitar ni ofrecer. La serenidad que transmiten los perros, especialmente en los momentos más difíciles, es más que un simple rasgo de su comportamiento. Es un reflejo silencioso de un principio espiritual profundo: la necesidad de equilibrio. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación revela que la vida espiritual no puede vivirse solo en momentos de acción frenética o lucha constante. También requiere pausas, silencios, espacios donde el alma pueda respirar. Aquellos que viven presos de la agitación, que nunca se detienen a procesar lo que Dios les está mostrando, muchas veces pierden la capacidad de escuchar claramente su voz. El comportamiento pausado y reflexivo de muchos perros, esa forma en la que observan antes de reaccionar, en la que descansan cerca nuestro, como si el mundo pudiera detenerse un momento, nos enseña que el silencio, lejos de ser una pérdida de tiempo, puede ser el lugar exacto donde Dios elige hablarnos. Los salmos repiten esta idea una y otra vez, que el alma se fortalece no solo en la batalla, sino en el descanso. En el Salmo 23, versículo 2, se nos dice con ternura: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Esa imagen no es una metáfora poética sin intención, es una promesa, una revelación del amor paternal con el que Dios guía a aquellos que han decidido dejar de pelear solos. Los perros, con su increíble capacidad de encontrar calma en medio del caos, nos recuerdan que la paz no significa evasión, sino fe. Fe en que, incluso cuando no vemos lo que Dios está haciendo, Él sigue obrando. Que no necesitamos correr todo el tiempo, solo confiar. El apóstol Pedro profundiza esta verdad en 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo no nos invita a ignorar lo que nos duele, sino a entregarlo, a reconocer que nuestras cargas tienen un lugar seguro: las manos del Padre. Y así como un perro se acurruca en su refugio y observa con atención antes de actuar, nosotros también debemos aprender a buscar esa cobertura espiritual donde encontramos dirección, fortaleza y claridad antes de cada paso. Esta paz interior, tan real como silenciosa, también se manifiesta en nuestras relaciones, porque la paz que Dios nos da no puede quedarse encerrada en el alma. Tiene que expresarse en la forma en que tratamos a los demás. Romanos 12:18 nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esa es la prueba más difícil, pero también la más reveladora, porque no se trata solo de estar tranquilos por dentro, sino de sembrar esa misma tranquilidad donde hay conflicto, tensión o herida. El creyente que ha aprendido a vivir en paz con Dios, buscará vivir en paz con todos. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Has tenido un momento en el que tu perro, sin decir nada, te hizo sentir que todo iba a estar bien? ¿Te recordó, con su sola presencia, que había un lugar seguro en medio del caos? Cuéntamelo en los comentarios. Esa experiencia, por sencilla que parezca, puede ser la forma exacta en la que alguien hoy necesita recordar que todavía hay paz disponible y que Dios sigue hablando en lo más cotidiano. Los perros, con su naturaleza fiel pero equilibrada, logran convivir en armonía dentro del hogar, aportando calma sin imponer, estando presentes sin invadir. Esta actitud, tan profundamente conectada con el carácter que Dios quiere formar en nosotros,
nos recuerda que el verdadero reposo espiritual no solo se experimenta en la mente o el alma, sino que se refleja en la manera en que nos relacionamos con quienes nos rodean. La paz que proviene de Dios tiene el poder de transformar atmósferas enteras, de sanar ambientes marcados por la tensión, de convertir hogares fracturados en espacios de armonía. En Mateo 5:9, Jesús lo dijo con claridad: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta afirmación no es un elogio vacío, es una promesa para quienes deciden ser canales de la paz divina en medio de un mundo que muchas veces responde con violencia, gritos o indiferencia. Así como la presencia serena de un perro puede cambiar la energía de un hogar, trayendo equilibrio incluso en medio de discusiones o preocupaciones, el creyente que ha encontrado reposo en Dios puede convertirse en un portador de calma en cualquier lugar al que llegue. Cuando entendemos que la paz no es solo un estado emocional, sino un don espiritual que Dios desea que experimentemos y multipliquemos, entonces comenzamos a valorar todo aquello que la promueve. Y sí, incluso la presencia de un perro en casa puede ser parte de ese mensaje silencioso que Dios nos está enviando. Detente, confía, mi paz está contigo. En medio de una sociedad que corre, que se agita, que se descompone en su ansiedad, Dios sigue utilizando lo sencillo para hablarnos. A veces no es una predicación ni una canción lo que nos detiene, sino un momento de calma junto a ese compañero de cuatro patas que simplemente está ahí, respirando cerca, recordándonos que hay otra forma de vivir. Sin embargo, debemos tener cuidado, porque no todo lo que parece sabiduría lo es. A lo largo de los siglos, muchas supersticiones han nublado el entendimiento del ser humano, y entre ellas, varios mitos han girado en torno a ciertos animales. Los perros, en particular, también han sido injustamente vinculados con creencias sin fundamento que distorsionan su verdadero propósito dentro del diseño divino. Algunas culturas han atribuido a su presencia significados equivocados, ligados al temor, a señales negativas o a ideas erradas que nada tienen que ver con la verdad de la palabra. Por eso, la Biblia nos llama a no dejarnos engañar. En Colosenses 2:8 encontramos una advertencia clara: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta instrucción sigue siendo necesaria hoy, porque muchas veces lo que se presenta como sabiduría popular no es más que una distracción espiritual, una forma de sembrar temor donde debería haber confianza. El problema con las supersticiones no es que sean raras, es que nos alejan de la fe real, de la mirada puesta en Cristo, de la verdad que libera. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez escuchaste una superstición sobre los perros que te hizo sentir incómodo o confundido? ¿Cómo lo enfrentaste a la luz de tu fe? Déjalo en los comentarios. Este puede ser un espacio donde desmentimos mitos, compartimos verdad y recordamos juntos que Dios habla incluso a través de lo que muchos no entienden. A lo largo de los siglos, algunas culturas comenzaron a atribuir a los perros significados místicos, considerándolos símbolos de presagios, guardianes entre mundos o incluso canales de energías ocultas. Estas creencias, alejadas de la verdad divina, no solo alimentaron el temor colectivo, sino que llevaron a muchas personas a ver con desconfianza a estos animales nobles, olvidando por completo que fueron creados por Dios con un propósito bueno, puro y perfecto. En Génesis 1:31 se nos recuerda que, al contemplar toda su creación, Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Esta declaración es tan clara como liberadora. No existe criatura alguna que haya sido diseñada para sembrar miedo o maldición sobre quienes han decidido confiar plenamente en el Señor. Las Escrituras son firmes y directas al advertirnos contra toda creencia que busque reemplazar la soberanía y el poder absoluto de Dios. En Isaías 8:19 se nos instruye: cuando os digan, consultad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Este llamado es tan vigente hoy como lo fue entonces, porque cada vez que alguien deposita su fe en supersticiones, en amuletos,
en señales oscuras o en simbolismos distorsionados, está desviando su confianza del único refugio seguro, el Dios viviente. Los perros, como cualquier otro ser de la creación, no poseen poder alguno para atraer desgracia ni fortuna. Sus acciones responden al instinto que el Creador les otorgó, no a fuerzas espirituales oscuras ni a mensajes escondidos. La palabra de Dios es clara, la verdadera protección proviene únicamente de Él. Y para que no quede duda, el Salmo 121, 7 a 8, lo declara con poder. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa no deja espacio a supersticiones ni temores infundados. Nada, ni persona, ni objeto, ni criatura puede tocar lo que Dios ha decidido proteger. Atribuir a un perro algún tipo de influencia espiritual, ya sea positiva o negativa, es caer en el error de darle poder a lo creado por encima del Creador. En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo fue constantemente confrontado por las supersticiones y los ídolos que pretendían controlar el destino. Pero Dios, con amor y firmeza, dejó claro que esas prácticas no solo eran inútiles, eran peligrosas. En Jeremías 10:2, el Señor dijo: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Este mandato sigue siendo una advertencia hoy, porque muchos, incluso dentro de la fe, han comenzado a darle más atención a lo simbólico que a lo espiritual, más crédito a las creencias populares que a la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, el corazón se empieza a alejar, poco a poco, del verdadero camino. No olvidemos que una de las herramientas favoritas del enemigo es la superstición, porque no necesita ser violenta, solo necesita distraerte, sembrar una duda, un temor, una asociación equivocada. Pero la Biblia es contundente: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Y ningún mito, ninguna tradición oscura, ninguna creencia antigua tiene más poder que el Dios que te guarda y te guía. Y ahora quiero saber de ti. ¿En algún momento escuchaste supersticiones sobre los perros que intentaron sembrar miedo o culpa en tu corazón? ¿Te enseñaron algo que hoy sabes que no viene de Dios? Cuéntamelo en los comentarios, porque al exponer esas mentiras, estamos desactivando su poder. Y quizás lo que tú compartas sea justo lo que otro necesita para dejar de temer y volver a confiar. En 2 Timoteo 1:7 se declara con autoridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta afirmación no es solo un consuelo, es una llamada a despertar, a rechazar con firmeza toda idea que intente sembrar miedo en la mente del creyente. Porque cuando alguien ve en los perros símbolos de mala suerte o portadores de presagios negativos, está cediendo terreno a un engaño que no solo es infundado, sino que tiene un objetivo claro: apartarlo de la verdad de Dios. Y esa verdad es que nada creado por el Padre fue diseñado para esclavizarte con temor. En Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad no es simbólica, es espiritual, emocional, mental. Es una libertad integral que incluye el rechazo a toda superstición, a todo pensamiento distorsionado que busque manipularte, condicionarte, hacerte vivir en una cárcel invisible de sospechas, incertidumbre o dependencia de prácticas que no provienen del cielo. Los perros no son emisarios del mal, ni portadores de energías ocultas. Son criaturas del Creador, parte del orden natural y del ecosistema del hogar, y su presencia jamás debe interpretarse a través del lente de mitos o supersticiones sin fundamento. El poder que el enemigo pretende ejercer a través de esas creencias erróneas es uno solo: el engaño. En Apocalipsis 12:9 se nos dice que Satanás engaña al mundo entero. Es decir, su estrategia no es siempre asustar de forma directa, sino tergiversar la verdad, sembrar duda, ocultar lo que Dios ya dejó claro. Por eso, cada vez que alguien permite que una superstición gobierne sus decisiones, sin saberlo está abriendo espacio en su corazón para ideas que contradicen la autoridad, el amor y la cobertura de Dios. Pero el creyente que se agarra de la palabra, que la proclama
que la cree de verdad encontrará en ella una fortaleza inquebrantable, una seguridad que elimina toda sombra de duda y restaura la confianza total en que Dios cuida incluso los detalles más pequeños. Los temores que giran alrededor de ciertos animales, como los perros, muchas veces no nacen de hechos reales, sino de una mezcla entre ignorancia y tradiciones que se repiten sin conocimiento bíblico. Pero el Dios que escudriña el corazón, que conoce nuestras intenciones y pensamientos, no desea que vivamos esclavos de lo que el mundo repite, sino firmes en lo que Él ha hablado. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta verdad nos confronta con una elección clara. O dejamos que las dudas del mundo dicten nuestra perspectiva, o dejamos que la palabra de Dios nos guíe con claridad. Y cuando escogemos buscarlo, Él responde. En el Salmo 34:4 encontramos una de las declaraciones más poderosas contra el temor. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Esta es una promesa eterna. Una declaración que te recuerda que la paz no viene por evitar animales, colores, días o símbolos, sino por buscar al Dios que tiene autoridad sobre absolutamente todo. Si Él está contigo, ¿qué fuerza, superstición o mentira podría tocarte? Ninguna. Porque aquellos que confían en el Señor caminan en paz, habitan bajo cobertura y viven libres de todo lo que el enemigo ha querido imponer a través de generaciones. Y ahora te invito a compartir algo muy personal en los comentarios. ¿Creciste escuchando supersticiones relacionadas con los perros? ¿Alguna vez sentiste temor o duda por esas ideas? Cuéntalo. Al hacerlo, no solo sanas tú, también puedes liberar a otros, porque tu testimonio puede ser el comienzo de la libertad de alguien más. Escríbelo con fe, escríbelo con valentía. El llamado que Dios hace a sus hijos no es ambiguo ni opcional. Es claro, urgente y profundamente espiritual. Rechazar todo pensamiento, creencia o influencia que debilite la fe, que nuble la verdad o que intente desplazar la autoridad de Dios con temores disfrazados de tradición. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura con ternura y firmeza: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Y esta promesa no es una metáfora poética, es un escudo vivo. Es un recordatorio eterno de que no importa cuántas ideas erróneas el mundo intente imponer sobre lo que vemos, lo que sentimos o incluso lo que habitamos en casa. Si tu caminar está fundado en el Señor, no tienes por qué temer. Porque mientras muchos ven señales de maldición en lo cotidiano, Dios ya ha escrito la verdad que deshace toda mentira. Las supersticiones, por muy tradicionales, populares o culturales que parezcan, no son más que sombras que intentan desviar el corazón del creyente. Son ecos antiguos de una voz que no es de Dios, porque el enemigo sabe que no puede destruirte directamente, pero puede intentar sembrar la duda. Sin embargo, cuando tú eliges vivir en la luz de la palabra, cuando decides abrazar lo que Dios dice por encima de lo que el mundo cree, entonces caminas en verdadera libertad. Y esa libertad disuelve los temores que antes parecían inquebrantables. Por eso es tan importante que como hijos de Dios no repitamos sin filtrar lo que hemos escuchado. Porque los perros, lejos de ser símbolos de peligro o portadores de energía negativa, son parte de una creación que Dios mismo calificó como buena en gran manera. Su presencia en el hogar no debe interpretarse como un riesgo espiritual, sino como parte del equilibrio que Dios ha permitido para acompañarnos, enseñarnos y en muchos casos protegernos. Porque si crees que un perro puede ser instrumento del enemigo, estás subestimando al Creador. Nada, escúchalo bien, nada en la creación tiene más autoridad que el Dios que la formó. Y cuando esta verdad se asienta en el corazón, llega el descanso, la renovación, la claridad, y el miedo pierde su voz. La vida que Dios te dio no es para ser vivida entre sospechas, sino con autoridad espiritual. Y esa autoridad también se refleja en cómo cuidamos aquello que Él nos ha confiado. Porque todo lo que está bajo nuestro techo también está bajo nuestra responsabilidad. Y sí, eso incluye a los animales.
Desde el principio, el plan de Dios fue claro. En el relato de la creación, Dios no solo le dio al hombre el dominio sobre la tierra, le dio también el privilegio de cuidar y guardar lo que había hecho. No se trataba de someter ni de explotar, se trataba de proteger, de administrar con bondad, de reflejar el mismo corazón compasivo del Creador. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta responsabilidad, aunque comenzó en el jardín, sigue vigente en cada hogar donde vive alguien que ama a Dios. Y uno de los indicadores más sinceros de nuestro carácter espiritual es la forma en que tratamos a los más vulnerables, incluso a los animales. Por eso, Proverbios 12:10 afirma: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. No es una opinión, es una revelación. Y revela que el cuidado que das a tu perro no es solo una muestra de cariño, es una manifestación de tu justicia, de tu obediencia, de tu alineación con el carácter del Padre. Y ahora quiero invitarte a hacer algo poderoso. Deja en los comentarios una frase que declare tu fe por encima del temor. Escribe: yo elijo vivir bajo la verdad de Dios, no bajo supersticiones. Escríbelo como declaración, como rompimiento, como un paso de fe. Y si alguna vez creíste en supersticiones sobre los perros, cuéntalo también, porque al hablarlo, lo sanas. Y quizás liberes a alguien más que aún sigue atado al miedo. ¿Lo harás? Esta afirmación establece una conexión directa y profunda entre la justicia que Dios espera de sus hijos y la forma en que tratamos a los seres que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. No es una cuestión secundaria, ni una elección personal. Es una manifestación visible del estado de nuestro corazón. Porque quien ve a los animales como una molestia, como una carga o como algo fácilmente desechable, está reflejando una actitud egoísta, endurecida, desconectada de la compasión que el mismo Creador nos muestra día tras día. En cambio, quienes protegen, alimentan, cuidan y valoran a sus animales, sí, incluyendo a esos perros que caminan a nuestro lado y a veces entienden más que 1000 palabras, están revelando sin necesidad de decirlo que su corazón ha sido tocado por el amor del Padre. Porque un perro no necesita solo comida, necesita paciencia, atención, respeto y cuidado. Y cuando tú haces eso de forma intencional, estás honrando al Dios que ama incluso lo más pequeño de su creación. Este principio se encuentra incluso en las leyes más sencillas de las Escrituras. En Deuteronomio 22, 6-7, se nos presenta una orden que puede parecer simple, pero encierra una profundidad espiritual extraordinaria. Si encuentras en el camino algún nido de ave, con polluelos o huevos, y la madre echada sobre ellos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Lo ves? Incluso allí, en algo tan cotidiano como un nido, Dios establece una enseñanza de compasión, de respeto por la vida, de sensibilidad espiritual. Y ese mismo principio se aplica al trato que damos a nuestros animales. Cuidar a un perro con amor es demostrar que tu fe no es solo teoría, es práctica. Que tu relación con Dios se traduce en cómo tratas al que no puede devolverte nada material, pero que cada día te regala fidelidad, compañía y paz. ¿Y sabes qué es aún más revelador? Que Dios mismo, cuando quiso enseñarle a Jonás sobre su corazón misericordioso, no habló solo de personas, habló también de animales. En Jonás 4:11, el Señor dice: y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas y muchos animales. ¿Te das cuenta? El cuidado de Dios no termina donde termina el razonamiento humano. Su amor se extiende sobre todo lo que respira. El Salmo 36:6 lo confirma con poder. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios como el abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. ¡Qué declaración más clara! La misma mano que sostiene tu vida, sostiene también la de ese perro que duerme a tus pies. Entonces, ¿cómo podríamos vivir ignorando esa verdad? ¿Cómo podríamos actuar con indiferencia frente a un ser que también fue creado con propósito? Jesús mismo nos enseñó que cada acción que hacemos, incluso la más pequeña,
tiene un valor eterno cuando es hecha con amor. En Mateo 25:40 dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aunque en este pasaje se refiere al trato entre personas, el principio es aplicable al contexto más amplio del amor y la compasión. Porque cuidar al vulnerable, al que depende de ti, al que no tiene voz, es una forma de honrar directamente a Dios. Por eso, cuando cuidas a tu perro, cuando lo proteges, cuando lo atiendes con ternura y responsabilidad, estás demostrando un carácter que refleja la obra del Espíritu en tu vida. Pero cuando lo ignoras, lo maltratas o lo usas como descarga de tus frustraciones, estás revelando algo que necesita ser sanado dentro de ti. Y ahora quiero preguntarte con el corazón en la mano, ¿de qué manera estás cuidando al animal que Dios puso bajo tu techo? ¿Lo ves como un regalo o como una molestia? ¿Estás honrando a Dios con tus acciones diarias, incluso en lo más pequeño? Te invito a escribirlo en los comentarios. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con tu perro. ¿Ha sido una bendición en tu vida? ¿Te ha enseñado algo sobre el amor, la fidelidad o la paciencia? Escríbelo, porque tu historia podría abrirle los ojos a alguien más y mostrar que incluso en el ladrido de un perro, Dios puede estar hablándonos. En contraste absoluto con quienes actúan con indiferencia, están aquellos que cuidan con esmero y compromiso a sus mascotas, asegurándose de que vivan no solo en condiciones dignas, sino también rodeadas de amor, seguridad y propósito. Este cuidado no es superficial, es una muestra clara de que han comprendido el llamado divino a ser administradores fieles de todo lo que Dios ha puesto bajo su custodia. Y no se trata solo del bienestar físico del animal, sino del testimonio que se transmite con cada acto de responsabilidad. El amor que mostramos a los animales, y especialmente a los perros que conviven con nosotros, es también una poderosa herramienta para enseñar principios espirituales, sobre todo a los más pequeños de la casa. Los niños no aprenden únicamente con palabras, observan, imitan, absorben. Cuando ven a sus padres alimentar a un perro, hablarle con ternura, protegerlo del frío, limpiar su espacio, llevarlo al veterinario o preocuparse por su bienestar, están aprendiendo en silencio lecciones de empatía, responsabilidad, compasión y respeto por toda forma de vida. Y esos valores, cuando se siembran desde temprano, se convierten en raíces profundas que más adelante florecen en un carácter firme, generoso, lleno de luz. Y es que, aunque muchas veces pensemos que los actos pequeños no cuentan, la Biblia nos enseña lo contrario. En Proverbios 31, 8-9, se nos dice con claridad: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aunque este pasaje se refiere principalmente a los seres humanos en situación de injusticia, también revela un principio aplicable. Dios espera que tú y yo hablemos por los que no pueden defenderse. Y entre ellos están también los animales, los seres que no tienen voz pero que sienten, que sufren, que aman con una pureza que a veces ni los humanos logran alcanzar. Un perro no puede reclamar justicia, pero tú sí puedes ofrecerle cuidado. No puede pedirte abrigo con palabras, pero su mirada te lo dice todo. Y cuando tú eliges cuidar, estás ejerciendo un acto de justicia que refleja el corazón compasivo del Padre. El apóstol Pablo también fue claro al respecto. En Gálatas 6:9-10 escribió: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ese todos también incluye a las criaturas que Dios ha confiado a nuestra protección. A veces creemos que cuidar a un perro es algo rutinario, sin peso espiritual, pero eso es un error. Cada vez que llenas su plato, cada vez que acaricias su cabeza cuando está inquieto, cada vez que interrumpes tu día para atenderlo, estás reflejando algo mucho más profundo. Estás respondiendo al amor que Dios ha puesto dentro de ti. Porque el verdadero amor no se queda en palabras, se demuestra en hechos. Y si ese amor se manifiesta en la forma en que tratamos incluso al más pequeño de los seres que habita nuestro hogar, ¿no es acaso un reflejo real de la presencia de Dios en nosotros?
Y ahora quiero preguntarte con total sinceridad, ¿de qué manera estás reflejando ese amor en tu día a día? ¿Cómo cuidas al perro que Dios ha permitido que habite contigo? ¿Qué te ha enseñado su compañía sobre la paciencia, la fidelidad, el consuelo o la compasión? Te invito a dejar un comentario ahora mismo. Escríbelo con el corazón abierto. Cuéntanos si hay un perro en tu vida que te ha enseñado a amar más profundo. ¿Te ha salvado de una tristeza? ¿Te ha acompañado en silencio cuando nadie más lo hizo? Compártelo. Porque cuando uno se atreve a contar cómo Dios habla incluso a través de sus criaturas, otros también despiertan. A veces pensamos que para encontrar a Dios necesitamos una iglesia llena, un milagro evidente o una experiencia sobrenatural. Pero olvidamos que Dios también se manifiesta en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano. Un perro que corre a saludarte cuando llegas cansado, que se sienta en silencio junto a ti cuando estás triste, que espera pacientemente mientras tú enfrentas la tormenta, no es solo un animal. Es un recordatorio silencioso de que Dios no te ha dejado solo. Es la representación viva de esa fidelidad que no exige nada a cambio, de esa compañía que no juzga, de ese amor que no necesita palabras. En un mundo que te exige correr, demostrar, aparentar y producir, un perro te enseña a detenerte, a mirar con ternura, a cuidar sin condiciones. Y eso, si lo piensas bien, no es otra cosa que el reflejo del corazón de Dios. Quizás en tu vida estás atravesando un momento de incertidumbre. Tal vez la ansiedad, la presión o la sensación de soledad están ganando terreno. Pero hoy quiero dejarte una verdad que no cambia. Dios también habla a través de lo que creías insignificante. Cada pequeño acto de cuidado hacia tu perro es en realidad una forma de entrenar tu alma en el amor. Y ese amor, si permites que crezca en ti, te prepara para amar mejor a tu familia, a tu prójimo y a ti mismo. Porque quien aprende a cuidar lo pequeño está preparado para recibir lo grande que Dios quiere darle. Por eso hoy más que nunca te invito a mirar con otros ojos, a ver en tu perro no solo un compañero, sino un instrumento de Dios para enseñarte, moldearte y acercarte más a Él. Y si esta reflexión ha tocado tu corazón, si alguna vez sentiste que ese animal te sostuvo cuando todos callaban, déjalo en los comentarios, cuéntanos tu historia. Tu testimonio puede ser la chispa que otro necesita para volver a creer, para volver a amar, para volver a confiar. Porque sí, a veces el primer paso hacia Dios comienza con una mirada tierna de quien siempre ha estado ahí, moviendo la cola, esperando en silencio, reflejando con su vida la fidelidad del Creador.